Capítulo extremadamente importante. Cuando hablamos de antibióticos, en realidad el término adecuado es antiinfeccioso. ¿Por qué? Porque el término antibiótico se refiere a medicamentos de origen natural, como por ejemplo la penicilina que se obtuvo del Saccharomyces, del Penicillium notatum, perdón, es de origen natural, más hoy se hace por síntesis. ¿Okay? El término antiinfeccioso lo va a comprender todos estos fármacos de origen natural y de origen sintético a la vez, antiinfeccioso. ¿Qué es lo que tenemos que contemplar? Toda la farmacología que hemos estudiado acá, siempre el fármaco hacía una modificación en mi organismo, bloqueaba un receptor, inhibía una enzima o sustituía lo que no había. Pero siempre el mecanismo de acción, ¿dónde era? En nuestro organismo. Más lo que estudiamos ahora en antiinfeccioso son mecanismos de acción en la bacteria. ¿Okay? ¿Cuál fuera un antiinfeccioso ideal? El que venga, haga su efecto farmacológico en la bacteria y no tenga un efecto adverso en el huésped, que en este caso el huésped somos los humanos. Eso es muy difícil. Si yo voy a pensar en reacciones adversas, por ejemplo, en un aminoglucósido, tenemos ototóxico, neurotóxico, acción pluralizante. Si pienso en una citromicina, estimula la motilidad, gracias a la motilina me da unos cuadros diarreicos. Una lincosamida me barre mi flora de intestino, viene Clostridium y me da un Clostridium difícil, una colitis. O sea que estoy exenta de reacciones adversas en el huésped, no. Más el mecanismo de acción es solo en la bacteria. Probablemente el mecanismo de acción también incida en el ser humano en algunos efectos adversos, como por ejemplo un cloranfenicol, que nos puede hacer una anemia plásica. ¿Okay? Su mecanismo es inhibir la síntesis de proteínas en el segmento 50S más 30 y 50S en la bacteria y en los humanos 40 y 60. Probablemente también interfiere en nuestra síntesis de proteínas. ¿Okay? O sea que vamos a hablar de antiinfecciosos no exentos de reacciones adversas. ¿Cómo es necesario estudiar los antiinfecciosos? Acá los mecanismos de acción son totalmente diferentes porque vamos a trabajar sobre esa bacteria. Entonces los vamos a revisar. ¿Qué es lo importante saber en antibacterianos o antiinfecciosos? Ahí sí, voy a mostrar esto. Yo debo saber su mecanismo de acción. Y de su mecanismo de acción, vamos a ver que inhibe síntesis de pared celular, síntesis de proteína, inhibidores nucleicos o inhibidores de quirasa. Tiene lo que es su modo de acción. El modo de acción nos va a decir si es bacteriostático, que solo inhibe a la bacteria. ¿Qué precisaré yo para usar un antibacteriano bacteriostático que solo me inhibe a la bacteria? Un sistema inmune competente. Entonces, ¿a quién no le puedo dar un bacteriostático? Un HIV fascicida, ¿verdad? No el que esté controlado. Un paciente inmunosuprimido, un paciente que recibe glucocorticoides de largo plazo, porque ellos sí son inmunosupresores. O sea que el modo de acción que puede ser bacteriostático o bactericida. Más que cerramos un poquito la puerta sin engancharla mucho, solo para que no haya humo. ¿Qué es lo importante para ustedes? ¿Ustedes qué van a tener? Van a tener un paciente. Ese paciente va a tener una localización de infección. Este paciente va a tener una infección intraurinaria, una gastroenteritis, una meningitis, una neumonía, una sinusitis. O sea que cuando yo hablo de localización de infección, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuáles son las bacterias que con mayor frecuencia producen ese tipo de infección?
Si yo digo infección urinaria, ¿quién se me viene a la mente hasta contar 0? Escherichia coli. ¿Qué tipo de microorganismo? Bacilo gram negativo. Pero ¿y si quiero 3? Klebsiella, ¿qué más? Hasta ahí se quedaron ya. Eso, en el libro de farmacología, género propio, una Klebsiella, una Haemophilus influenzae, si es un paciente con sonda o diabético, Pseudomonas aeruginosa, generalmente colonizado. Eso en el libro está fantásticamente. Yo voy a necesitar que en su tiempo libre, alumno de medicina en fin de año, en diciembre, tienen que hacer su cuadrito de cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia producen las infecciones. Desde la cabeza, desde una meningitis hasta los pies, hasta un pie diabético. ¿Ok? Eso es lo mejor como pueden estudiar esta parte y así yo la voy a preguntar. En realidad lo que van a tener es un paciente. ¿Qué tiene un paciente? Una localización de infección. Entonces yo tengo que saber cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia producen esa infección. ¿Por qué? Porque yo tendré que empezar trabajando con una terapia empírica. ¿Qué es una terapia empírica? Una terapia que nosotros suponemos que Ya. como que quiero, pero antes de que vos Suponemos que en base a los gérmenes más usuales, si mi paciente tiene infección del tracto urinario, ¿voy a esperar 4 días que sale el cultivo? No, de cistitis puede pasar a una pielonefritis, me puede hacer una sepsis. La mayoría de los pacientes diabéticos no compensados que hacen sepsis empezó por infección urinaria, que no se controló a tiempo, no tenían clínica, no había ni un síntoma en el paciente, iba subiendo hasta pielonefritis y sepsis, ¿ya? Entonces, yo tengo que iniciar una terapia empírica. No sé exactamente el germen. ¿En qué se basa la terapia empírica? En los gérmenes más usuales. O sea que yo, ¿qué debo cubrir en una infección de tracto urinario? Bacilo gram negativo. ¿Yo qué debo cubrir en una infección de oído? Haemophilus influenzae, neumococo, Moraxella catarrhalis si es un niño. Eso es lo que necesito que me manejen bien. ¿Ya? Ahora hicieron una meningitis, resulta que empezó neumonía y ahora ya hay una meningitis con todos sus signos, sintomatología. ¿Qué voy a tener que cubrir? Neumococo, meningococo si es una epidemia, una Haemophilus influenzae es lo más frecuente. Son los más frecuentes. Neumonía, hemotitis, a veces por aquí entró la bacteria, hace neumonía y después hace una meningitis. O sea que, para ustedes saber usar los antibacterianos, necesitamos esta lista con localización de infección y saber lo más frecuente y de las infecciones más frecuentes. Hablamos de meningitis, hablamos de sinusitis, hablamos de otitis, faringoamigdalitis. ¿Quién es el germen más usual en faringoamigdalitis? El Streptococcus pyogenes. ¿Qué antibiótico se comporta de lujo hasta el día de hoy? Penicilina benzatínica, una sola dosis. Muy bien. De ahí vamos bajando las endocarditis, post-COVID, si no es en COVID. Muchos pacientes hicieron endocarditis y fue difícil el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué gérmenes van a ser la endocarditis? Si tengo una infección en cavidad cerrada, una peritonitis, ¿qué yo tengo que cubrir? Gram positivo, gram negativo y anaerobio por ser cavidad cerrada. Una colangitis, ¿qué gérmenes debo cubrir en colangitis? Bacilo gram negativo. Y además de eso, de yo saber los gérmenes, ¿qué tendré que saber? Tengo que saber si mi antiinfeccioso llega al sitio de infección. Por ejemplo, en una colangitis, voy a usar una cefalosporina de tercera. Las más usuales endovenosas es la cefotaxima y la ceftriaxona. Si yo les digo que cefotaxima se biotransforma muy poco y se va por el riñón, y les digo que ceftriaxona sufre un 50% biotransformación hepática, queda en la vesícula biliar acantonada,
por unos días, hace barro biliar. ¿A cuál voy a elegir para una colangitis? Ceftriaxona. ¿Por qué? Porque si ella se queda ahí, va a alcanzar mayor concentración. Al alcanzar mayor concentración, pues voy a tener más efectividad. Y ahí estoy tocando otro concepto que lo vamos a ver luego, que yo tengo que saber las concentraciones inhibitorias mínimas. Se llama SIM o se llama MIC. Esto es lo más importante y es muy sencillo de interpretar. ¿Ya? Enseguida vamos a ver con un ejemplo. Yo les traje el librito que publiqué, que quise sacar la segunda edición y me robaron la compu y no estaba guardado. Hay un capítulo donde están todas las concentraciones inhibitorias mínimas en los antibacterianos. Son números. ¿Lo van a aprender de memoria? No. Eso lo van a tener en su bolsillo cuando hagan su internado. Ayer me encontré un buen alumno, ayer domingo, no, antes de ayer, estaba tomando un helado y salió él y venía con su pijama, no debía, pero no importa. Estaba saliendo de turno y viene y me abraza con mucho cariño, uno de mis mejores muchachos. Segundo año de medicina interna. Nacional, doctora, me dice, lo que no se imagina lo que nos ha ayudado. Bueno, medicina interna es fármaco o fármaco, no hay mucha ciencia. Y su librito dice, así que ya saben. Ahí y a estudiar mucho. Bueno, entonces, esto de concentración inhibitoria mínima lo vamos a ver con ejemplo. ¿Qué tengo en definitiva? Tengo un paciente. Ese paciente que yo tengo que saber de él, su condición inmunológica. ¿Por qué tengo que saber su condición inmunológica? Porque como acá yo tengo fármaco bacteriostático y bactericida, yo tengo que elegir si es bacteriostático o bactericida lo que yo voy a elegir. Su condición. ¿Qué tengo que saber de la infección? Este es el famoso triángulo de Davis, ¿verdad? De la infección tengo que saber cuál es su localización. Porque si yo sé su localización, voy a pensar cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia yo debo cubrir en una terapia empírica, porque todavía no es cultivada. Voy a empezar tratamiento, saco muestra para cultivo si la infección es grave antes y inicio mi terapia empírica. Entonces, de la infección, su localización, extremadamente importante. ¿Qué bacterias yo tengo que cubrir? Y del fármaco, esa es la famosa triángulo de Davis, es el paciente, es la infección, localización de infección y el fármaco. Al fármaco, ¿qué le tengo que saber? Esta parte de la farmacología se divorcia, digo yo, de todo lo que hemos estudiado, porque es bastante memoriona, porque de pronto estos fármacos tienen un espectro antibacteriano que tengo que aprenderlo de memoria. Que la penicilina sea para gram positivo y el aminoglucósido para gram negativo es memoria pura. ¿Okay? ¿Qué se llama ese conjunto de bacterias que sí van a tener sensibilidad? Eso se llama espectro antibacteriano. O sea que a cada grupo terapéutico que le vamos a estudiar su clasificación, su mecanismo de acción, su modo de acción, su espectro antibacteriano. Luego del espectro antibacteriano, en su farmacocinética, ¿qué va a ser lo relevante? Si se da por vía oral, ¿cuándo se absorbe? ¿Cuál es su vía de administración? Yo tengo que saber a qué lugar del organismo llega. Si mi infección es de vías bajas, ¿qué tengo que buscar con un antibacteriano? Que él se concentre en la vía urinaria. Si mi infección es de meninges, hay una meningitis. ¿Cuál es el requisito mínimo para yo elegir mi antibacteriano? Que atraviese la barrera hematoencefálica. ¿Okay? O sea que aquí, además del espectro, su farmacocinética, tengo que saber su concentración mínima inhibitoria, que es un número. Yo doy este fármaco, tal dosis, ¿qué concentración llega a sangre? La que con menos concentración ya tenga efectividad,
ese va a ser el elegido. Eso lo vamos a mirar. ¿Okay? Y finalmente del fármaco tengo que saber sus RAMs. Obviamente su mecanismo de acción, su efecto antibacteriano, sus reacciones adversas y qué concentraciones vamos a utilizar y por qué vía lo vamos a administrar. Cuando hablo de terapia empírica, significa que vamos a tener que administrar un fármaco bajo sospecha de qué consideramos que hay ahí. Si es una infección de vía alta, ¿de quién sospecho? Si es una infección de tracto urinario, ¿de quién sospecho? Si es una infección pulmonar, ¿de qué bacteria? Toda vez que la infección es importante, ¿qué voy a tener que pedir? Previo al uso de antibacterianos. Cultivo, ¿ya? Cultivo. Los cultivos se pueden hacer de secreción, cultivos se puede hacer secreción bronquial, secreción vaginal. Hemocultivos se toman 3 muestras en lugares diferentes, lo ideal. Cultivo de orina, de líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuánto demora un cultivo? Con 48 horas, si uno tiene muñeca en el laboratorio, yo iba y me metía al laboratorio cuando trabajaba ya uno sabe si desarrolla o no y quién es el que está desarrollando sensibilidad y quién resistencia. Si trabaja en una terapia intensiva y eres el interno, habla con la bioquímica y le dice, miraremos un poquito este cultivo, el paciente no viene bien y se la mira la placa, aunque todavía no es el tercer día, el segundo día ya se sabe bastante bien. Pero eso al tercer día recién lo informa. Pasa a un cuaderno, lo anota, de aquí a que la secretaria tenga tiempo, una secretaria para todo el laboratorio, y que alguien lo lleve hasta el servicio. Llegó después de la visita, entonces lo vas a ver al otro día. Hay diferencia que yo pueda tocar un antibiótico el día 2 o el día 5, ¿no? Entonces, el segundo día ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Eso teniendo un poquito de comunicación o trabajo en equipo con un laboratorio. Es fundamental y ganas tiempo. Yo normalmente a mis pacientes, si es una infección de tracto urinario recurrente, ¿qué toca hacer? Primero voy a pensar por qué la recurrencia. Y si mi paciente tiene 60 años, ahorita tengo una que ya llevamos 45 días sin infección, pero esto era de cada 2 semanas. Salíamos, terminábamos el esquema y otra vez. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar? Ahí la causa. 60 años, ¿a quién le achaco? No tiene marido. Siempre al marido le echamos la culpa a las mujeres en las infecciones urinarias y no necesariamente. ¿No hay insuficiencia cardíaca? No, no tiene insuficiencia cardíaca. Tiene un solo riñón de nacimiento, pero es fantástico, funciona, no hay insuficiencia cardíaca. ¿No es diabética? ¿La higiene? ¿Ah? ¿La higiene? La higiene, súper cuidada. Doctora, ¿no puede ser que su pH ácido esté disminuido? El pH en la orina, si no es muy ácido, predispone. ¿Menopausia? Menopausia, sí, señor. En menopausia, la sequedad vaginal es la principal causa de infecciones urinarias a repetición en mujeres. ¿Ya? Eso es así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le voy a dar hormonas? No necesariamente. Ahí lo que hacemos es restituir, porque más que la menopausia, sequedad vaginal. Porque a veces sequedad vaginal viene mucho antes de menopausia. La sequedad vaginal es una de las principales causas en infecciones. Me estás haciendo desear tu agua, como no te imaginas, te voy a mandar en cualquier momento. Me olvidé, yo la dejé cargada a mi botella y me la olvidé. Ya, puedes tomar tranquilo. Por favor, no te me vas a deshidratar. Infección, sequedad vaginal. ¿Y qué le hacemos ahí? Hacemos un ovulito, pues al ginecólogo. Estriol usamos. Estriol es un estrógeno que nunca vira para un estrógeno que sea cancerígeno. El cancerígeno puede ser el estradiol y la estrona cuando se oxida en el carbono 4 y en el carbono 16 el estradiol. ¿Ya? En cambio, el estriol nunca va a virar para un estrógeno que sea cancerígeno. Se hace vía vaginal con 1 miligramito suficiente. Yo normalmente lo hago en óvulo
les pongo flora vaginal, le hago un lactobacillus bífidos 1 millón, le hago su prebiótico que puede ser inulina, más 1 miligramito de estriol en óvulo, día por medio. Con esta paciente ya llevamos casi 2 meses, ¿no? Usando y ha mejorado muchísimo esa sequedad vaginal y ya llevamos, ayer le atendí 45 días, se estaba yendo de vacaciones y quería ver su medicación y 45 días sin infección. Mas no es la única causa. Tengo otra paciente a 60 y pico de años, resistencia a insulina, esas glucositas 112, 115, 112, 115, proceso endocrino, además de la metformina, le sacó metformina porque no la toleraba bien. Cuando hay diarrea y no pasa, ustedes saben que hay que sacarla. Le dio una glifosina, entonces, ¿qué se elimina por la orina con una glifosina? Glucosa, y adivinen qué, infecciones urinarias de repetición, aunque haya que higienizarse y tal, son las principales causas, ¿ya? En un diabético, más mujeres que hombres, se incendian las pacientes diabéticas, la glucosa arriba, no sienten nada, infección urinaria, no sienten nada, y cuando acordaste mal estado general, la llevas a la emergencia y es una infección, una sepsis ya ves, una infección urinaria terrible, ¿no? Esas son como las principales causas. Entonces fíjense que vamos a tratar la infección, sí, más que yo tengo que pensar cuál es la casuística con la que vienen las infecciones urinarias. Vienen pacientes jovencitos, no es la primera vez en el año, doctora, listo, le hace tu tratamiento empírico y capaz ni cultivas. Pero si esta paciente es recurrente en infecciones urinarias, hacemos el tratamiento, siempre le hacemos cultivo y buscamos la causa. La higiene, como dijo Alice por ahí también, eso más que todo en las niñas, cuando recién aprenden a higienizarse. Ellas deben limpiar de atrás para adelante o de adelante para atrás. Ok, porque uretra y ano está muy cerquita, entonces una infección de una bacteria de ella misma. ¿Ya? Son generalmente multisensibles esas infecciones, pero son infecciones urinarias. Eso es importante. Los hábitos también. Bueno, entonces vamos a tener un paciente que tengo que saber si está inmunosuprimido o si está inmunocompetente. Tengo un antibacteriano que tiene su mecanismo de acción, su modo de acción, su espectro antibacteriano, su dosis, su toxicidad, su síntomas. Y tengo luego una localización de infección, que lo que tengo que saber es gérmenes más frecuentes, ¿ya? Odio escuchar en un hospital cuando dicen este antibiótico, usarlo porque le pega a todo. Eso está queriendo decir que es de amplio efecto. Eso está mal. Toda vez que ustedes piensen en un antibacteriano, van a pensar en abanico. Me van a hacer caso y van a repasar todo siempre. Este es mi paciente, ¿está inmunosuprimido o inmunocompetente? Localización de infección, es urinaria, bacilo gram negativo, aunque a veces hay coco gram positivo que también son responsables de enterococo de infecciones urinarias. Yo tengo que empezar a barrer los antibacterianos. Y ese barrido mental que vamos a hacer, siempre lo vamos a hacer más o menos en el orden de lo que yo voy a avanzar. Penicilina, cefalosporina, aminoglucósido, carbapenem, tetraciklina, cloramfenicol, macrólido, quinolona, clotrimazol. Es como un abanico. ¿Y cuál es la mejor forma? La mejor forma es, a ver, tengo este germen, es una E. coli probablemente, o otro bacilo gram negativo. ¿Penicilina natural sirve o no sirve? No, su espectro gram positivo, no me sirve. Pero de ella tengo la semisintética, que son 3 grupos, que amplían a gram negativo, resistente a beta-lactamasa, anti-pseudomonas. ¿Sirve o no sirve? Y de ahí sigo cefalosporina, o 5 generaciones. ¿Con cuál me quedaría de las 5 para ese tipo de bacterias? Y ahí voy avanzando, ¿ya? Esa es la mejor forma, porque además de repasar siempre y tener todos los antibacterianos en la cabeza, vas a elegir el mejor, porque tiene que tener el espectro que yo preciso y tiene que tener la mínima toxicidad. Y después de eso yo tengo que valorar si el antiinfeccioso que yo voy a dar
lo necesito en vía oral o es una infección grave y lo tengo que internar al paciente para hacer endovenoso o probablemente intramuscular ambulatorio. ¿Ok? Es por eso que tenemos que ir repasando todito el grupo de antibacterianos. Si es bactericida, si es bacteriostático, cómo es su espectro, a dónde llega. Ahí yo solo voy a hacer hincapié en farmacocinética, en lo más importante. ¿Qué es lo útil? Infección de tracto urinario, no le voy a dar pues una eritromicina. ¿Por qué? Porque el eritro es gran positivo, es para el alérgico a la penia, entonces su espectro igualito al de las penias. ¿De acuerdo? O, bueno, ya vamos a ir mirando. En definitiva, ustedes para estudiar antibióticos se imaginan el paciente. No quiero que vengan y me reciten penicilina. La penicilina tenemos la natural y la semisintética, nada. Yo les voy a decir, su paciente, chatea hermoso, te envidio. Esto se llama intolerancia al gluten. Sí, señora. Intolerancia al gluten, son granos chiquitos que apenas lo perciben. Se llama intolerancia al gluten. Ahora todos a agarrárselo. Es intolerancia, saca el gluten a cero, y me avisa. ¿Tienes rinitis alérgico y dolor de cabeza repetición? Doctora, ¿sí se puede reportar enfermedad vaginal que no sea con el glóbulo exterior? Al momento de tener una relación, solo un lubricante, pero algo que te lo restaure, no hay, porque la sequedad es porque bajaron las hormonas y no le vamos a dar hormona por otra vía. ¿Ya? Eso es importante. Hay que ver la causa, si el paciente... Por menopausia. Por menopausia. Por menopausia, el estriol es lo ideal. Son muy cautelosos los ginecólogos cuando ha habido algún antecedente en mama o en cualquier órgano de UCA, de un tumor, o la abuela, la bisabuela. Si estudian en detalle, el estriol no vira nunca para un estrógeno que sea cancerígeno. Me dijeron Vaselina. La vaselina no restaura. Para el momento, para tener una relación no dolorosa, sí, como vienen los lubricantes vaginales. No para restaurarla, decir, bueno, voy a hacer un tratamiento con vaselina 20 días o un mes y se va a restaurar, no. Incluso cuando usas el estriol es de largo plazo. No es que voy a usar 5 días y de ahí ya soluciono. ¿No? Ahí, bueno, hay que hacer varias cosas, porque en una menopausia, ya me voy a menopausia, tengo que hacer penicilina. Si hay la sequedad vaginal y hay la clínica, ¿qué ocurrió? Los estrógenos cayeron al piso. Eso es fisiológico, no debiera. ¿Quién tiene que mantenerme los estrógenos? Glándulas suprarrenales. ¿Y por qué no? Porque como el estrés es alta, el cortisol arriba se lleva materia prima, entonces lo que hay que hacer es el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, hipotálamo, hipófisis gonadal y restaurarlo. Fuera lo ideal. Eva usó hormona, te quedaste pensando. No, para que te dijera, para que no te distraigas. Eva usaba estrógenos y terapia de reemplazo hormonal. Eva, la esposa de Adán. Voy a hacerle memoria. Ya cuenta la historia bíblica que en el paraíso usaban, ¿no? Ya, entonces no era necesario, ¿verdad? Eso es antifisiológico. Vamos. Mecanismo de acción, vamos a avanzar rápidamente porque sé que algo ya han avanzado en alguna materia. Fármacos que inhiben síntesis de pared. ¿Qué es lo importante acá? La pared celular se va a formar de aminoazúcares con aminoácidos. Ustedes miran acá, este es un enrejado. Este de acá es un azúcar. Y estos son aminoácidos, se ve de dos colores. Y se forma un enrejadito. Pregunta del millón, por lo importante. ¿Quién forma la pared para la célula hija? La célula madre. La mamá va a formar, esta es la mamá, en su interior, este enrejado. Y cuando ya va a ser la célula hija, ella lo va tirando para el exterior. Y acá en cada punto
tiene una enzima, pin, pin, y lo sella como a un cemento. Pregunto, si la mamá es la que va a hacer la pared central, ellos son fármacos efectivos en bacterias de crecimiento rápido o de crecimiento lento. Crecimiento rápido. Si la infección está ahí localizada y las bacterias hacen su búnker y están ahí pero no se multiplican, no tengo efectividad. O sea que va a ser útil este grupo de fármacos que inhiben síntesis de pared celular para células en crecimiento. ¿Por qué? ¿A quién le voy a inhibir su síntesis de pared celular? A las células hija, porque la mamá ya la tiene su pared. ¿De acuerdo? Eso es importante. La mamá hace la pared celular, va al exterior y se va sellando por la transpeptidación. ¿Qué antiinfeccioso inhibe síntesis de pared celular? Penicilina, cefalosporina, los carbapenem y los monobactam. Si se inhibe la síntesis de pared, hay varios estadios, no vamos a entrar en detalle. Es como una pared que no está sellada. Si no está sellada, hay poros. No hubo transpeptidación. ¿Qué va a pasar si hay poro y esa célula adentro es osmóticamente más activa? Atrae agua. Todo lo que es concentrado atrae agua. ¿Y qué va a pasar en esa célula que entra agua? Estalla como una pipoca. ¿Bactericida o bacteriostática? Bactericida. ¿En células de crecimiento lento o rápido? Rápido. Listo. Es el concepto de fármacos que inhiben síntesis de pared celular. Son bactericidas, solo para las células hija. Las células madres van a morir, pero por el sistema inmune. Eso es importante. ¿Ya? Penicilina, cefalosporina, carbapenem, monobactam. Doctora, ¿cómo es el crecimiento rápido? ¿Ah? Eso del crecimiento rápido. Una neumonía, por ejemplo, célula en crecimiento rápido, pero puede tener unas vegetaciones en una endocarditis y están ahí vegetando las bacterias. Va a ser efectiva, pero solo en células nuevas, no en las viejitas. Hay que buscar de aliarlo con otro mecanismo de acción. Bien, segundo mecanismo de acción. Antibacteriano que inhibe la síntesis de proteínas. Y aquí vamos a pensar lo siguiente. Proteína siempre en ribosoma. Siempre en el ribosoma. ¿Dónde se encuentran los ribosomas? Dentro del citoplasma. Sí, pero ¿dónde? En el retículo plasmático rugoso. Muy bien, retículo plasmático rugoso. El citoplasma, ya vamos a matar. Esta es un ribosoma, y los ribosomas, ¿qué van a recibir? Mi DNA va a mandar un código. ¿Qué es el código? El código es qué aminoácido va atrás de quién. Muchos aminoácidos juntos forman una proteína. O sea que esta es la fracción 30S del ribosoma y esta de acá abajo es 50S. ¿Ya? En esta 30S, ¿qué hay? Viene el código. El código es el RNA mensajero. Fíjense que esto y esto es diferente. ¿Quién tiene que enganchar ahí? Ese es el código. Ahí te dice qué aminoácido va a entrar. Este de transferencia es un transportador. Trae a este aminoácido y este va a encajar aquí. Este otro va a encajar ahí también. Y según la forma va a ir encajando. Y cada uno va a tener un aminoácido diferente. O sea que una vez que esta película ARN mensajero tiene listo el código, viene el de transferencia, usa su lugar y va dejando los aminoácidos. Ellos se van uniendo los aminoácidos, todavía no muy fuertes. ¿Ya? En el 30S entonces muchos aminoácidos, proteínas. ¿Y qué hacen los ribosomas? Sintetizan proteínas. Fíjense ustedes que somos mucha proteína. A veces estudiamos enzima, es una proteína. A veces estudiamos no solo las proteínas contráctiles y no contráctiles, sino la mayoría de las enzimas o
las glucoproteínas que van a conformar nuestras paredes celulares. ¿Ya? Eso pasa en el 30S. Y en el 50S ya esas uniones se hacen mucho más fuertes. ¿Qué pueden hacer aquí los antiinfecciosos? Tetraciclina, tetra, va a inhibir en el 30S. ¿Qué es lo que ella va a hacer? Viene la tetraciclina y se coloca acá. ¿Qué va a pasar si se coloca aquí? Este ARN del mensajero no va a poder unirse con el de transferencia y lo van a saltar, pero se va a formar una proteína. ¿Qué característica va a tener? Le va a faltar un aminoácido porque viene errado. Cuando ocurre eso, el antiinfeccioso es bacteriostático, generalmente. Ya vamos a ver que hay algunas bacterias muy sensibles y son bactericidas para algunas, pero la vamos a mirar, por ejemplo, la brucelosis o la, que se llama esto de la diarrea, Vibrio cholerae, muy efectiva. La tetraciclina no le gana a nadie, o a una salmonella de cloramfenicol, y ellas son bacteriostáticas, pero para algunos microorganismos se comportan como bactericidas. Entonces, antiinfecciosos que inhiben síntesis de proteína en el 30S, como la tetraciclina, son bacteriostáticos, generalmente. Y hay otros que inhiben síntesis de proteína en el 50S. ¿Qué ocurría en el 50S? Se hacía más fuerte la unión. Las uniones se hacían mucho más fuertes para ya formar la proteína. ¿Y qué es una proteína? Muchos aminoácidos. Okay. ¿Quién inhibe en el 50S? Bactericida o bacteriostático. Bacteriostático. ¿Y qué va a pasar si mi fármaco inhibe al 30 y al 50S al mismo tiempo? Bactericida. ¿De quién hablamos? Aminoglucósido. Aminoglucósidos se convierten en bactericida y inhiben los dos segmentos. Al 50S también lo inhiben los macrólidos. Al 50S, además de cloramfenicol, los macrólidos es eritromicina, claritromicina, acitromicina, fosamicina, midecamicina, ya lo vamos a mirar. Y hasta síntesis de proteínas, tetraciclina, aminoglucósidos, cloramfenicol. La eritromicina, que lo hace en el 50S, ¿saben qué hace? Se pone aquí para que este no se mueva. Habíamos visto la tetra se ponía aquí, ¿no? Sí. El clora acá rompía esta línea, pero esta hace que no tenga movilidad el ribosoma como debe, entonces se mueve lento y se va sintetizando erróneamente. Ya tengo inhibición de síntesis de pared y de proteína. Estos ácidos nucleicos, mis ácidos nucleicos, a partir de qué se forman? Una pirimidina es a donde ella va a formar la base nitrogenada. Ácido fólico. ¿Qué vitamina es? B9. ¿Y la B9 a qué paciente se le debe dar? ¿Para qué? Ya. Contraindicado en el embarazo. No se debe dar ácido fólico ya hace muchos años, se debe dar metilfolato o ácido fólico. No el ácido fólico. El ácido fólico tiene que pasar por el hígado, tiene que metilarse. Los grupos metilo son los que yo debo conservar en mi neurona, porque si no hay grupos metilo van a quedar bloqueadas como un efecto detergente y me hacen envejecimiento. ¿Okay? Ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12 como cianocobalamina, las tres van a hacer el ciclo de homocisteína y ese ácido fólico le va a robar sus grupos metilo en el hígado. Ella necesita metilarse para recién poder actuar. Y al ser una ladrona de grupos metilo, eso hace una translocación probablemente genética. Entonces lo que hay que hacer, no el ácido fólico, porque el ácido folínico sí,
el metilfolato también, o el folacin, ese es el mejor. Ese es el que debemos dar en embarazo. Folacin. Anótenlo, lo buscan y después el que tenga tiempo libre me avisa si lo lleva alguna. Bien. El ácido fólico es la vitamina B9, efectivamente. Va a pasar al hidrofolato y el hidrofolato a tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato va a formar la base púrica y pirimidínica que van a formar a los ácidos nucleicos. Todos nuestros ácidos nucleicos, ¿de dónde se van a nutrir? Del ácido fólico. ¿Qué es mejor dar ácido fólico o fólico metilado? Todo lo que tenga grupo metilo es ideal. Así no se lo roba durante este proceso a los grupos metilos. ¿Y qué va a pasar acá? Este ácido fólico al hidrofólico. Para pasar de hidro a tetra hay una enzima que se llama dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato reductasa. Y la siguiente enzima es la tetrahidrofolato sintetasa. Dihidrofolato reductasa, tetrahidrofolato sintetasa. Son dos enzimas. ¿Qué va a pasar acá? La primera enzima puede ser inhibida por la sulfa. La sulfa se usaba mucho, más ellas son bacteriostáticas. Retiras el fármaco y la bacteria hace su fiesta de nuevo. Necesito buen sistema inmune. Sulfa. Y la tetrahidro, otra diaminopirimidina que se llama trimetoprina. Si doy trimetoprina sola, ella es bacteriostática. Si doy sulfa sola, ella es bacteriostática. Los dos podemos decir que afectan los ácidos nucleicos. ¿Y qué va a pasar si yo uno la sulfa? Metoxazol, 5 partes por trimetoprina, 1 parte. Si yo junto 5 partes de sulfa, por ejemplo 100 miligramos, con 1 parte de trimetoprina, que serían 20 miligramos, 2 trimoxazol. Droga fantástica es un quimioterápico porque es sintético. Quimioterápico se dice cuando es sintético, antibiótico cuando es natural. A todos juntos le vamos a llamar antiinfecciosos. Cotrimoxazol es bactericida o bacteriostático, va a inhibir la bactericida. Y el espectro de esta era más positivo y este más negativo. ¿Cómo va a ser el espectro del cotre? Amplio. Sinergismo de potenciación por donde lo mismo. 5 a 1, 120 por 2, 240 por 2, 480 por 2, 960. Esa es su concentración, ya lo vamos a mirar. Hasta ahí tenemos cuántos mecanismos de acción. Doctora, ¿por qué se decía amplio espectro? Amplio espectro cuando tiene espectro para gram positivos y para gram negativos. Reducido cuando es o solo gram positivo o solo gram negativo o intracelular. ¿Quién me va a borrar la pizarra? Está durísimo, parece que es descarado. Este pinta, pero pinta muy fuerte. Todo lo que amo, si pinta fuerte porque pinta delgado, porque pinta delgado. Si hay mucho calor. Creo que el borrador es bien. ¿Cuántos mecanismos de acción hasta acá? Inhibimos síntesis de paredes, bactericida o bacteriostática. Vamos, ¿quiénes? Ejemplo, penicilina, cefalosporina, carbapenemia. ¿Quiénes inhiben síntesis de proteína en el 30? En el 50. A los 2,
Sobre los ácidos nucleicos, sulfas, trimetoprima, cotrimoxazol. En los ácidos nucleicos deben estar súper enrollados. Si no hay ese súper enrollamiento, el DNA tiene metros de metro. Esa bacteria se va a deformar y va a morir. ¿Cómo se llama la enzima que hace el súper enrollamiento de las dos hélices del DNA? Girasa. ¿Qué pueden hacer los fármacos aquí? Inhibidores de la girasa. Okay. ¿Quiénes son inhibidores de la girasa? Las quinolonas. Las quinolonas son los inhibidores de la girasa. Quinolonas las vamos a estudiar como quinolonas antiguas, quinolonas, el ácido nalidíxico, bipemídico, piromídico, oxolínico, enoxacino, y las de nuevas son todas fluoradas. Vamos a ver generación 2, 3 y 4. Norfloxacina, ciprofloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina. Se los digo rápido para que se mareen y se asusten. Se pongan a estudiar. No, vamos a ir viendo uno, ¿ya? Vamos a ir con calma. Bueno, hasta ahí mecanismo de acción. Hay otro que se llama antimetabolito, que es propio de algunos fármacos antituberculosos como la isoniazida. Resulta que silencio, Mycobacterium tuberculoso. ¿Por qué el paciente consulta teniendo tuberculosis además de la tos? No sabe qué tiene usted, mialgia, le duele mucho los brazos, las piernas, falta de disposición para hacer las cosas. ¿Qué ocurrió ahí? El Mycobacterium, adivinen de quién se alimenta. ¿Cómo se llama la B6? Qué vergüenza. Pidioxal. Pidioxal. El Mycobacterium se alimenta de la vitamina B6 de nuestro paciente, o pidioxina o pidioxal. B6. Se la come toda mi vitamina B6 y ella es un cofactor en ciclo de Krebs que da la energía. Si no hay energía, no hay oxigenación, y si no hay oxigenación, hay dolor ni algo. Piridoxal debe pasar a piridoxal fosfato. ¿Qué son grupos fosfato? Energía. Como piridoxal fosfato, Mycobacterium recién puede usar mi vitamina B6. Como piridoxal no le sirve, tiene que fosfatarse. Para él fosfatarse, aquí hay una enzima que se llama piridoxal fosfoquinasa. Piridoxal fosfoquinasa. Gracias a esa enzima, mi propia vitamina B6 se convierte en grupo fosfato, viene mi Mycobacterium, se alimenta de ella y a mí me deja cero vitamina B6. ¿Qué puede hacer o qué hace isoniazida, la línea H? Es un tuberculicida de primera línea, no la damos solo por la probabilidad de resistencia muy alta. Viene y bloquea a la piridoxal fosfoquinasa. Al bloquearla, ¿qué no va a haber? Piridoxal fosfato, y no hay de dónde se alimente el Mycobacterium. Ese es otro mecanismo de acción que se llama antimetabolismo, que no está en el ¿está bien? Llevaste mi borrador. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuántos mecanismos de acción hay? Está muy difícil. Sí, ya está el mecanismo de acción. Este triángulo de Davis es lo que más vamos a manejar. Ya yo les hablé un poquito al comienzo. Del antimicrobiano, ¿qué tengo que saber? Su espectro. Acá su compañera me decía que es amplio, que es reducido. Ahí tenemos que saber qué bacterias son sensibles. Cuando yo hablo de sensibilidad, estoy diciendo que cuando ese antibacteriano se sintetizó, estas bacterias respondían. Eso se llama sensibilidad. Si cuando se hace el cultivo se coloca
redonditos, los discos del antibiótico, y alrededor suyo no se desarrolla la bacteria. Eso se llama que son sensibles. Una vez el antibacteriano se introduce ya para su uso, sale una lista de bacterias sensibles. Eso se llama sensibilidad natural. Pero si miramos un poquito a la penicilina, cuando estudiaron su espectro, ponían Escherichia coli, y la Escherichia coli se multiplicaba y ahí estaban los discos de penicilina. Eso se llama resistencia natural, nunca fue sensible. ¿Okay? O sea que aquí vamos a hablar de dos conceptos. Resistencia natural es que nunca fue sensible, más esa no nos interesa, porque sale un fármaco y dice esta es su sensibilidad, son estas las bacterias. ¿Okay? Lo que nos interesa es que con el uso de los antibacterianos, las bacterias empiezan a ser hábiles y a destruir los anillos de los antibacterianos. Y ahí perdemos su sensibilidad. A eso le llamamos resistencia adquirida. Esa es la más importante. Toda vez que hablamos de resistencia adquirida. Ni lo mencionamos. Si quiero decir que nunca fue sensible, voy a decir naturalmente resistente. ¿Okay? Por ejemplo, a la penicilina, Staphylococcus aureus, coco gram positivo, el más hábil de todos los cocos. Cuando recién se sintetizó la penicilina, ya por el 1970, todos los estáfilos respondían una belleza. Se usó tan a larga mano que hoy día el 99.9% de los estáfilos son resistentes. Ni lo pensamos darle una penicilina natural. Pero la Escherichia coli, desde que nació la penicilina, nunca fue sensible. Ella es naturalmente resistente. ¿Se entendió mejor? Sí. Fíjense ustedes que es interesante esto de la resistencia. ¿Por qué se da la resistencia? Por el uso indiscriminado. Si vas a cualquier clínica y haces un levantamiento de todos los antiinfecciosos que están usando, nadie usa penicilina. ¿Cómo? Pues doctora, yo soy médica moderna, ¿cómo le voy a poner penicilina a mi paciente privado? Estoy hablando de las clínicas privadas. Llega el paciente y le prenden de cama. Se quiere morir. Nadie controla. ¿Okay? ¿Y qué ocurrió? Como la penia ya nadie la usa, baratísima, fantástica. ¿Por qué? Porque entra a mi cuerpo vía parenteral, no se da por vía oral, aunque hay una que se usa de vía oral. No se biotransforma, se elimina así como entra. O sea que si hay insuficiencia hepática le puedo dar, no molesta a mi cuerpo, aunque yo de 20 millones, no entra a ningún lado y se va por la orina sin molestar a nadie. Su toxicidad mínima, a no ser que haya hipersensibilidad o alergia, ahí no se le da. ¿Okay? Fíjense que es un antibacteriano noble, antiguo, económico, espectacular en gram positivo. Como se usó tan a larga mano, hoy en día mucha resistencia, más la gente, los médicos dejaron de usarlo, porque aparecieron los más modernos. Si aparecen los más modernos, pues voy a usar porque yo soy médica moderna. ¿Ves? Dejaron de usar las penicilinas. Y cuando vayan a sus hospitales a hacer su internado, su práctica, ¿qué es lo que usamos en nuestros hospitales? Penicilina sódica, ampicilina, que es una penicilina con muy buena sensibilidad y con baja toxicidad y bajo costo. ¿Por qué? Porque la dejaron de usar. Más está en nuestro programa y con buena sensibilidad. ¿Está bien? Bien, entonces ahí tenemos que aprender del antibacteriano, su espectro, su modo, su mecanismo, hasta dónde llega, porque yo tengo que saber dónde es mi infección. Si es una prostatitis, ¿dónde me interesa que llegue el antibacteriano? ¿A la meninge o al pulmón? A la prostatitis. ¿Qué voy a elegir? ¿Uno que se vaya por vía renal?
porque ahí se va a concentrar, pero no le puedo dar uno que se va por vía biliar, porque va a buscar otra vía para eliminarse. ¿Se dan cuenta? Esa es la clave del éxito. A veces estábamos en discusiones interesantes en la terapia, cuando yo recién entré como farmacóloga en la terapia, era muy complejo, pues, porque los médicos muy cautos, nadie hablaba cuando yo pasaba la visita médica. Después nos hicimos cuates y compañeros. Y viene un antibiograma para una meningitis y era sensible el aminoglucósido. El aminoglucósido es la mica, la genta, gentamicina. Entonces, era el único sensible. Era el único sensible. Entonces, ¿qué se elige si era el único sensible? Tenés un antibiograma. Solo ese es sensible. ¿Qué vas a elegir? Y si ustedes revisan, el aminoglucósido, un aminociclitol, es una molécula muy grande, no alcanza barrera hematoencefálica ni en meningitis, excepto en recién nacidos y prematuros. Solo puedes colocar intratecal, que tendrían que tener ya haber hecho ahí una solución de continuidad, una craniotomía, y el paciente no tenía craniotomía. Y nos entraba la discusión ahí, pero démosle dosis alta, aunque le dé dosis alta no va a llegar mucho. ¿Okay? O sea que no era el antibacteriano, ¿por qué? Porque aunque diga sensible, nunca va a llegar al sitio de infección. Ahí el bioquímico, ¿qué debió haber hecho? No colocar una aminoglucósido si es meningitis, pero si tenía una derivación, sí podían colocarlo por ahí, que da convulsiones a veces. ¿Se entendió? Entonces es fundamental el espectro de tu antibacteriano, tu localización de la infección, la farmacocinética del antibacteriano, solo saber si llega o no llega, a dónde se nos acumula un poquito más, su toxicidad como todo, ¿verdad? Del paciente, ¿qué es lo más importante? Si está inmunosuprimido o inmunocompetente. Y del microorganismo, su patogenicidad es importante, cómo se va comportando su resistencia, su virulencia. Bien. ¿Lo vas a borrar? Sí. Sí. No tenés que ver nada más. Penicilina, las más antiguas, Penicillium notatum, un hongo, se cultivaba mucho hongo para obtener un poquito. La historia de la penicilina, para que no se les olvide nunca, costaba mucho obtenerla, era un cuarto grande de cultivo para tener para una toma. Siempre la administración parenteral en vía oral se inactiva. Buscaban la orina del paciente, lo volvían a purificar y se lo volvían a administrar. ¿Qué quiere decir eso? Que en la orina sale como la penicilina, intacta. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que no se biotransforma y se elimina así como entró, así se va. No entra para ningún lado. ¿Por qué? Porque tiene carga eléctrica, es catiónica. Todas mis células que tienen alrededor, doble membrana lipídica. ¿Va a poder entrar alguien con carga eléctrica? Entonces ya saben que ella se va a quedar dando vueltas a nivel sistémico y se va a ir sin pedir permiso. Esas penicilinas naturales la van a conocer con el nombre de penicilina G o bencilpenicilina. Las penicilinas naturales la pueden conocer como penicilina G de gato
muchos le llaman así, otros libros le llaman benzilpenicilina. Benzilpenicilina. Esa penicilina G, según quien le acompañe, es el mismo espectro, es el mismo mecanismo de acción. Vamos a tener la penicilina sódica y la potásica. ¿Qué quiere decir? Que le acompaña el sodio y el potasio. ¿Qué característica tiene? Ella es soluble. ¿Qué significa que es soluble? Que la puedo colocar endovenosa, que puedo usar dosis altas. ¿De cuánto viene? Trajo ampolla de 1 millón, de 5 millones y de 30 millones. Repito, la penicilina G, sódica, es soluble. Si es soluble, no tiene partículas insolubles, puedo poner en vena, endovenoso. Dosis baja, dosis alta. ¿De cuánto viene? 1 millón de unidades internacionales. Así lo pillan en la literatura. 1 millón de unidades internacionales. Viene de 5 millones, frasco ampolla, extemporánea para preparar al momento de usar. Y la de 30 millones. Característica más importante, soluble. Es la única que voy a poner endovenosa. Profesora, ¿en qué se diferencia la sódica de la potásica? Solo el ion que le acompaña. La que más usamos es la sódica. Pero si tu paciente tiene meningitis y por algún motivo está haciendo hipernatremia, ponemos la potásica. Ese sí va a ser un efecto adverso cuando yo use dosis alta. Dosis alta es 30 millones para un día. Resulta que la penicilina se la debe administrar en infecciones graves como meningitis cada 4 horas, porque la semivida es chiquitita. Entonces son 5 millones cada 4 horas. Son 6 administraciones, 30 millones de unidades internacionales. Dosis máxima o plena. Profesora, ¿pero por qué usted dice meningitis si acaba de decir que tiene carga positiva y que no entra para ningún lado? ¿Cuál es la respuesta? Cuando se inflama la meningitis ya se puede perder. Cuando hay meningitis hay hiperpermeabilidad y ella va a atravesar. Very good. Además de la sódica y la potásica, tenemos otra que la han montado por un anestésico local que es brocaína. Y tenemos la penicilina G brocaína. Esta en lugar de ser soluble ya es insoluble. Insoluble en química se pone así. Si es soluble se pone así. Es insoluble, ¿ya? Es insoluble. Si es insoluble, ¿cuál es su única vía de administración? Intramuscular. Ella viene de 200.000 unidades, de 400.000 y de 800.000 unidades internacionales. Su semivida es intermedia. Se puede administrar cada 12 o cada 24 horas toda la dosis. Repito, penicilina procaínica e insoluble. Administración intramuscular. Dosificación o presentación de 200, de 400 y 800.000 unidades. Se debe colocar cada 12 o cada 24. Semivida intermedia, podemos decir. Esta es semivida corta. La última penicilina G es la benzatínica. ¿Soluble o insoluble? Es el famoso pendivengo terbosil que conoces, que te pone el doctor, te dice, te doy de ahora, lo preferimos solo pinchacito. Antes te dolía la garganta, con el pinchazo que te duele ahora. ¿Por qué? Porque metieron 10 ml. Eso es insoluble y vos lo tocás y decís, claro que me la puedo tomar porque yo lo siento líquido. Claro que lo tienen que sentir porque es insoluble. Él se va solubilizando hasta el día 28. Se puede administrar cada 21 días o cada 28. Hay libros que te dicen que hasta el día 28 todavía se libera. Otros te dicen hasta el día 21. Lo ideal es tomarlo
alcaldía de tiempo. Repito, penicilina benzatínica insoluble, únicamente intramuscular. ¿Qué va a pasar si le colocan a un paciente endovenoso? Eso ha pasado en el hospital de niños. ¿Podría ocurrir un taponamiento venoso? Sí, señor. Insuficiencia renal y creo que por último un paro cardíaco. Sí, señor. Es insoluble, en el glomérulo se va obstruyendo el filtro, hace insuficiencia renal severa, puede ser parada cardíaca, es fatal, ¿ya? Es una vía de administración errada. Por esta vía intramuscular, el insoluble sí, lo sienten, es normal. Se va solubilizando cada día y libera el principio activo, ¿ya? Ahí tenemos de 600.000 unidades internacionales, por 2, 1.200.000, por 2, 2.400.000. Penicilina benzatínica, intramuscular, porque es insoluble, semivida larga, una sola ampolla, generalmente en una faringitis enterotóxica. En una fiebre reumática, una por mes durante 2 años. Ahorita tengo un paciente con ese esquema, que es rarísima, hoy la fiebre reumática. 600.000, 1.200.000 y 2.400.000. Tiene su agua para diluir. Esto es doloroso, sí. Entonces se les ha ocurrido en Bolivia son bien ocurrentes. El líquido con el que van a diluir es lidocaína. Para que no duela, yo les voy a preguntar a ustedes. Si yo voy a pinchar y la lidocaína está dentro, ¿me duele o no me duele el pinchazo? Duele igual, ¿verdad? La lidocaína todavía no está actuando. Cuando está dentro, lo están metiendo todavía, no tiene acción. ¿Y la lidocaína qué efecto farmacológico tiene si llega a circulación sistémica? Antiarrítmico, clase 1B. ¿Cierto? Y hay muchas veces trastornos cardíacos por nada más. Pero en Bolivia la usan con lidocaína. Tenés 2 líneas, las bolivianas las dos. Una es más económica y la otra es más cara. La más cara viene un poquito más micronizada y la aguja se le tapa menos. Debes preparar con una aguja para meter el líquido y colocar con otra nuevita. Nunca usen la misma aguja, porque ahí se tapa. ¿Okay? La que es más micronizada, que es un poquito más cara, probablemente se la tolera mejor que la otra. A veces se tranca la aguja y hay que sacar y volver a pinchar. Para el paciente nada. Un segundito que ahorita me voy a olvidar. Tener sus años y ya está. Tengo esta. La Organización Mundial de la Salud solo te indica hasta ahí. 600.000 y 1.200.000. En Bolivia es de 2.400.000. Bueno, no sería necesaria, pero la tenemos. ¿Y en Bolivia cuál tenemos? 633. Una le llaman simple y la otra fuerte. 600.000 de penicilina benzatínica, 300.000 de proteínica y 300.000 de sodio. Y si se llama fuerte, 1.200.000, 600 y 600. ¿Ya? A ese le llaman terbosil simple o fuerte, o Mendiven, según la línea. Le llaman 633 en realidad. ¿Ya? No existe en otros países. ¿Cuál fue el concepto acá? Pongámosle eso a ampolla, y esto se debería colocar endovenoso o intramuscular, si le echamos las P. Intramuscular o intramuscular, no negociamos, para empezar. Y el concepto es que la sódica va a actuar rápido, la proteínica intermedia y la otra más lenta. La Organización Mundial de la Salud no la acepta, te dice si necesita dosis alta interna en tu paciente y usa una sódica. Tu paciente tiene neumonía, la mamá tiene muchos niños, no lo puede internar, use proteínica y viene a que le pinchemos todos los días. Y si es una faringoamigdalitis, use una benzatínica y espere que actúe, porque no debe ser rápido.
Esto no está indicado en la Organización Mundial de la Salud, ni esta de aquí. ¿Se entendió? Preguntas. ¿Quién va borrando thank you para que tu hiperactividad la controle? ¿Alguien quería preguntar algo? No, solo se para la medida con la localidad. Bueno, porque el paro por realizar doble. Siempre que van a preparar y meter el líquido para una frasco ampolla extemporánea donde está solo el polvo, preparan con una aguja. Una vez que lo han cargado, lo han reconstituido, no disuelto, reconstituido, con esa misma aguja lo sacas, cargas tu jeringa a la que vas a administrar a tu paciente, cambias la aguja y recién aplicas. Ya, lo que le vayan a colocar al paciente que sea de una única administración. Bien, la penicilina entonces ya sabemos las naturales son solo de administración parenteral, ¿verdad? Hay una que es de vía oral que ya no se usa que se llama fenoximetilpenicilina o penicilina B chica. Fenoximetilpenicilina o penicilina B. Venía de 600.000 unidades, ya no la usan, en suspensión. No se absorbía mucho, pero se absorbe un poco. Bien. Acá ya tengo la clasificación de penicilina natural. Si yo les pregunto, ¿mecanismo de acción cuál es? Bactericida o bacteriostática. Bactericida. Vía de administración, espectro antibacteriano, solo gram positivo. Coco y bacilo gram positivo y solo los cocos gram negativos. Su espectro antibacteriano es gram positivo por excelencia, cocos y bacilos, excepto los gram negativos, que sí son sensibles, meningococo, gonococo y moraxella catarrhae. Meningo, gonococo y moraxella. Ese es su espectro. Si yo les pregunto cómo es su farmacocinética, una vez ingresa, ¿se biotransforma? No. ¿Atraviesa barrera hematoencefálica? Solo meninge inflamada. Vía de eliminación renal. Y adivine, buen adivinador, ¿cuántas vías de eliminación tiene el riñón? 3. ¿Eh? O dos. O dos que tres. ¿Será que anda listo? Yo no creo en los anteriores. Este es de la carrera. Han cambiado. Se ve que ya no da clases. A ver, no se distraiga. Inflación glomerular y secreción tubular, porque reabsorción tubular está volviendo a salir. Penicilina, adivine buen adivinador. Con inflación se va el 10% y con secreción 90%. ¿Cuál es más rápido? La regla de los 7 minutos. Esta se va en 7 minutos, esta se va en 70 minutos. ¿Cierto? Por eso es que la semivida es corta. Gran problema. Ya vamos a ver con quién lo asociamos en meningitis para no dar tanta dosis. O sea que de farmacocinética, ¿qué saben de las penicilinas naturales? Saben que se filtra un 10% para irse, se secreta 90%, no se biotransforma, tiene carga positiva, es catiónica, a meninge solo cuando hay meningitis. Bien. Ya tienen farmacocinética, ya tienen espectro, ya tienen mecanismo, ya tienen clasificación, ya saben el bacteria. ¿Querían preguntar algo? Doctora, ¿qué es la penicilina? Creo que es penicilina, es lo mismo que se divide en sódico y potásico, o es lo mismo que la Decir penicilina o penicilina B es la sódica, potásica, betatinina y procaína. Así se llama, B o G o decir penicilina. La B es la fenoximetil, es la de diaural fenoxo. Esa cuál es la Sí. El libro dice decir penicilina y al ladito tiene que decir sódica, potásica, procaínica, betatinina. Doctora, y la penicilina sódica igual la podríamos dar en pacientes con hipertensión arterial porque es un tipo de sodio. ¿Afecta o no? Afecta. O sea, lo va a subir. Sí, pero si está infectado tu paciente, dan el antiinfeccioso doble doseable y controla la presión arterial. Y no podríamos dar la potásica. Sí, el problema es que la potásica no la pilla fácil. Casi todo en el mercado
manejado sódico, casi todos. Porque la hiperpotasemia es más complejo que manejar una hipernatremia. Vamos. Pregunta, Cante. La penicilina tomada sería sintética, ¿verdad? Todas son sintéticas hoy. Naturales eran en la antigüedad de la penicillium notatum. Hoy vale nada una penicilina y son todas sintéticas. Y la que es pomada sería. Hay penicilina, no sirve para nada. Cuando te caía, te ponían el mertiolate y te hacían un bulto ahí de penicilina y a pero no tiene sentido, ¿no? Fíjate que no se usa. Sí hay antibacteriano de uso tópico, sí hay antibacteriano, la neomicina, tenés la gentamicina, incluso intravaginal, pero la penicilina no la usamos. Su espectro es gran positivo, pero no la usamos tópico local. Sí vienen unas cremitas relativas, pero no las usamos vía tópica. Sí usamos antiglucósido, sí usamos antimicótico, usamos gentamicina. Claro, la vía tópico local solo va a ser el efecto ahí nomás. Bueno, entonces fíjense, todas son G o benzilpenicilinas. Tenemos la sódica, potásica, propaínica y benzatínica y la B. Ya está avanzando. Ya. Ya. Fíjense ustedes que si yo pienso en la penicilina natural, ella tiene limitaciones. Tiene 3 grandes limitaciones. La primera, que su espectro es para gram positivo. ¿Quiénes eran los únicos gram negativos con actividad A? Meningococo, gonococo, Moraxella catarrhina. Lo demás todo positivo. Segunda limitación, solo para vía parenteral. Porque la que no, si esta no se usa, ya pasó a la historia. Y su tercera limitación es elevada resistencia bacteriana por antiguo, porque ahora la estamos rescatando. A partir de estas 3 limitaciones de las penicilinas naturales, nace la penicilina que le llamamos semisintética. Y esa penicilina semisintética, va a mejorar estas limitaciones. Si el espectro era para gram positivo, el primer grupo son las que amplían para gram negativo. Ahí vamos a ver ampicilina, amoxicilina, vancomicilina. Son de uso parenteral, ampicilina de vía oral y también parenteral. Acá dice que hay mucha resistencia, entonces nace otro grupo, penicilina semisintética, que se llama resistente a la beta-lactamasa. ¿Qué significa beta-lactamasa? Son las enzimas que hacen la bacteria inteligentuda, rompen el anillo beta-lactámico, que ahorita lo vamos a mirar, abren y la penicilina ya no tiene actividad. Principales responsables de resistencia natural o adquirida. Adquirida. Resistentes a beta-lactamasa. ¿Qué hicieron para obtenerla? Hay un anillo que se llama beta-lactámico, tiene 4 carbonos. Lo llenaron de radicales alrededor y lo protegieron. Esas son las penicilinas resistentes a beta-lactamasa. ¿De quién estoy hablando? Cloxacilina, nitroxacilina, flucloxacilina, meticilina. Ahorita lo vamos a ver. Y el tercer grupo de penicilina semisintética, esta que amplía a algunos gram negativos. Hay una que amplían para pseudomonas aeruginosa. Dolor de cabeza intrahospitalario, la pseudomonas. Alto índice de infecciones intrahospitalarias y resistente. Paciente diabético, paciente soldado, paciente quemado, paciente con cáncer. O sea que mis penicilinas naturales, tenemos la sódica, potásica, benzatínica, propaínica, para gram positivo, muy poquito gram negativo. Todo vía parenteral, nada de vía oral. Y muy
mucha resistencia. A partir de ahí, mismo mecanismo de acción, las mismas penicilinas semisintéticas que amplían a gram negativo, ¿como quién? Ampi y amox. La resistente a beta-lactamasa, gloxa. Ella, su espectro es solo gram positivo, reservado para el gram positivo más sinvergüenza que hay, que se llama Staphylococcus aureus, productor de beta-lactamasa. Finalmente, que amplían además de algunos gram negativos pseudomonas, picarcilina, carbenicilina, leucilina, metocilina, peracilina. Ahorita la vamos a ver en clínica. Solo quiero que les quede en la cabeza cómo clasificamos penicilina. Las naturales y las semisintéticas. Las naturales ya estaban. A ver las semisintéticas. Las que amplían a gram negativo. ¿Quiénes son? Amplia moxi. No era todo lo gram negativo, enseguida lo vamos a mirar. Luego la resistente a beta-lactamasa. Tienen todos esos nombres, pero ustedes llámenle resistente a beta-lactamasa, cloxa, dicloxa, fructosa. Las últimas dos grupos, tanto la carboxi como la ureidopenicilina, se les llama antipseudomorfo. Picarcilina, carbenicilina, adenosina, metocilina. Bien. Ahora vamos a ir una por una. La penicilina, este de aquí, es el anillo beta-lactámico. Tiene 4 átomos, mira la 3 carbono, 1 azufre y 1 nitrógeno. Ese es el anillo beta-lactámico. No, este de aquí. Ahora sí. Este es el anillo beta-lactámico, este es el 5 amigos cefalosporánicos, perdón, penicilina. Ajá. Sí. Esto está bien. Este B es el anillo beta-lactámico. Y este es un anillo tía porque tiene azufre, azo porque tiene nitrógeno, solidín. Todo lo que diga tía siempre es azufre, azo, nitrógeno, tía, solidín. Repito, el anillo B es el beta-lactámico. Lo comparte con cefalosporina, por eso se llama antibiótico beta-lactámico. Penicilina y cefalosporina. ¿Ya? Este es el que cambia la cefalosporina que tiene 6. Aquí es el tiazolidina. La fórmula de memoria la voy a preguntar. Solo tienen que saber que tiene 2 anillos y ya está. Penicilina sódica o potásica. Tienen esto aquí importante. Algunos libros, en lugar de darte millones, te dan miligramos. 1 millón de unidades tiene 600 miligramos. Eso me lo anotan bien alto. 1 millón de unidades tiene 600 miligramos. A veces trae miligramos y en el internado te dicen, a ver, pásenlo a unidades internacionales. Ya tienen la unidad. Y ahí te dice cuánto tiene de sodio y de potasio. Bueno, esto va a ser muy importante. ¿Cómo se comprueba que el microorganismo va a tener sensibilidad? Y aparece este concepto de concentración inhibitoria mínima. Voy a hacer esto y les voy a alargar 10 minutos, así que pongan atención que esto es importante. ¿Ya? ¿Qué es una concentración? ¿Qué concentración del antibiótico va a inhibir? Eso ya es indisco, ¿verdad? Para hacer eso, aquí pusieron una placa con un solo microorganismo, por ejemplo un Staphylococcus aureus, que es más resistente. Y a ese Staphylococcus aureus le van a poner una penicilina sódica, solo penicilina, pero esta va a tener 0,01 de concentración, microgramos en medio. Esta va a tener 0,02, esta va a tener 0,5, esta va a tener 1, esta va a tener 4, esta va a tener 6. Estoy hablando de un solo antibacteriano, un solo microorganismo
¿Y qué es lo que yo voy a mirar acá? ¿Cuál es la concentración donde la bacteria queda o el disco queda inhibido? Acá se creció el estafilococo, acá hizo un halo y ahí no desarrolló el estafilo. Entonces esta es la concentración mínima que inhibió el crecimiento de la bacteria. A eso se llama SIN o MIC. Concentración del antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias. ¿En qué cantidad de un medio de cultivo? En un ml. ¿Y después de cuánto tiempo que se incubó? De 24 a 48 horas. ¿Ya? Ese concepto es extremadamente importante. Vamos de nuevo. ¿Cuál es el concepto de concentración inhibitoria mínima? Concentración del antibiótico capaz de inhibir las 5 bacterias en un ml del medio de cultivo después de 24 a 48 horas de incubación. Pregunta del millón, ¿y para qué puede servir eso? Para la sensibilidad. Para determinar cuál es el antibiótico que mejor funciona. Es que es un solo antibiótico. A la dosis. La dosis. Para determinar la dosis efectiva. ¿Saben cuándo se hace esto? Resulta que este paciente todo es resistente. Todo. ¿Qué le da? Agua bendita. Busca uno de ellos y se le hace la MIC subiendo dosis para ver si con dosis alta se rescata la sensibilidad. O si uno solo es sensible para ver la dosis exacta. Porque si le da una dosis baja vas a crear resistencia. No le vamos a hacer a todo. Esto se puede hacer, acá lo hace y Lázaro lo hace también, lo hacían en los hermanos. ¿Para qué sirve? En ese librito que tienen ahí están los números de la SIN. Por ejemplo, sensible a la penicilina es una concentración de 0,06. Pero si la concentración sale entre 0,1 y 1, es intermedio, hay que dar dosis muy alta. Y es resistente si es mayor a 2. Esos números no los tenemos que aprender, los vamos a tener en una tabla. Aquí vamos a ir mirando para los tocógrafos positivos, por ejemplo. Estas tablas están bonitas y están en la guía. Este es un estreptococcus pyogenes. El estreptococcus pyogenes poco gran positivo. ¿Cuánto es su MIC? Microgramos ml. ¿Y qué dijimos en la anterior? ¿Hasta cuánto es sensible? Hasta 0,06. Fíjense que este estreptococcus pyogenes con muy bajita dosis de penny ya es efectivo. Y lo que tienen que saber es qué infección va a provocar el estreptococcus pyogenes. Porque yo le voy a decir, este paciente tiene una fiebre reumática o una faringitis estreptocóxica, así es el examen. Inciso A, ¿de qué germen sospecha? Inciso B, ¿qué antibacteriano puede administrar? Inciso C, elija uno y me coloca su mecanismo, su espectro y su dosis. Porque eso es la vida real o no. Van a tener ustedes antibióticos o pacientes. Paciente con una localización de infección y yo debo saber elegir el mejor antiinfección. ¿Está bien? Esto hay que saber los glomerulonefritis. Yo le puedo decir, tu paciente está con glomerulonefritis, cuáles son los gérmenes más frecuentes, otitis media, fiebre porfirial, sepsis, endocarditis, faringitis. Estreptococcus galartiae, 0,03. ¿Necesita más dosis o menos dosis de la penicilina? Más dosis, 3 veces. Neumonía de neonato, meningitis de neonato va a producir Streptococcus bovis, es muy activo. Streptococcus faecalis, un MIC de 2, alta dosis. Lo ideal era amplio.
ya. Infecciones urinarias muy raras y aún así se comporta con bacteriostático. Generalmente lo combinamos con una aminobulosa. Estreptococo viridae, excelente. Neumococo, muy buena efectividad. Neumococo, infección de qué localización. Otitis, neumonías, sinusitis, meningitis. Todo esto. Puede hacer osteomolitis, pericarditis, endocarditis, absceso cerebral, en eso es lo que tenían que traer sabido de microbiología. ¿Llevaron microbiología? ¿Qué era lo importante? Saber qué localización de infección cada bacteria. Porque de pronto, por la clínica ya van a saber localización de infección. Ahora, ¿quién la produce? Para yo elegir mi antibacteriano empíricamente hasta que sale el punto. Estudiamos un micro, la doctora Cheli le daba bacteria. ¿Quién más? Araúz también. ¿Ah? Ya, claro, son la doctora Merita Araúz, ella es la jefa en la Caja Nacional de Vacunas. Yo ahí me entraba y me daba toda la información necesaria. Estafilococcus aureus. ¿Qué dice el primero MIC y el segundo MIC? ¿Cuál es el de hoy? Mayor a 64, tengo que darle 4 carretilladas de penicilina para volverlo sensible. Hoy resistente a morir, mientras que el Streptococcus pyogenes se mantiene su sensibilidad hermosa hasta el día de hoy. No se sabe por qué, pero el estáfilo, nada, porque se usó muy a larga mano. Estáfilo, enfermedades de piel. Si hace el estáfilo una neumonía va a ser fatal, porque no es un germen que hace neumonía. Es un paciente muy inmunosuprimido. Después bacteremia, endocarditis, aborto séptico, shock tóxico por el uso de los tampones. Bien, hasta ahí coco positivo. ¿Podemos decir que los cocos positivos, que las penicilinas naturales son sensibles a los cocos positivos? Sí. ¿El de mayor resistencia tiene? Estafilococcus aureus. ¿Qué le daría en penicilina? Una penicilina resistente a beta-lactamasa. ¿Cómo cuál? Doxy, cloxa, meticilina. Coco gran negativo, ¿cuáles conocíamos? Meningococo, gonococo, Moraxella catarrhata. Gonococo, ¿cómo se comporta? ¿Qué dice ese MIC? 0,01, fantástico, pero ¿qué pasó con el tiempo? Subió a 64 para la gonorrea. Antes se usaba muchísimo, hoy vuelve a tener un poquito de sensibilidad, aunque con una ceftriaxona, 250 miligramos suficiente. Neisseria meningitis, ¿sensible o no? Súper sensible, lo mismo Moraxella catarrhata. Bacillus gram positivos, Corynebacterium, género Clostridium. El difícil casi no tiene actividad. La listeria, Bacillus anthrax. Actividad fantástica, Bacillus gram positivo. Hay que saber qué produce cada uno. ¿Verdad? Las preguntas de examen son: el paciente tiene infección urinaria, el paciente tiene un Clostridium difficile, el paciente tiene un Corynebacterium listeria o un cardugo por Bacillus anthrax. ¿Cuál es el germen? ¿Qué antibacterianos son sensibles? Y de esos sensibles, ¿cuál eliges? Y del que elige, espectro, mecanismo de acción, modo de acción, reacciones adversas, dosificación. Eso antes del examen de mañana, parte de lo mismo otro día. De mañana, si mañana nadie da examen. Ah, los del grupo D no. Que nos comunicaron que iba a ser el grupo D. El grupo D le falta una práctica, ¿no ves? Sí, doctor. Mañana a las 12. Ustedes vean, 11:30 yo intento llegar a regular el que nunca llego 15 minutos. Próximo miércoles. Sí, mañana tenemos semio tercer parcial. Me trasnochaba anoche corrigiendo eso de examen. Hoy di un infecto. ¿Ah? Hoy di un infecto.
Mañana tenemos semio. Sí, el otro miércoles tengo que corregirlo en un día, ¿no? Y pasar nota en un día. No, no un día, doctora. Y sí, pues sí, su examen es sábado 23. Pero es horario. Va a ser viernes el examen de ustedes, viernes en la tarde, lo que quieran, y lo demás sábado. Para que no acabemos el sábado tan tarde. Es la antesala de mi cumpleaños y ya me han dicho que tengo algo que hacer. Bueno, iré a 2017, ¿no? El 4 de diciembre. Doctora cumple 53 años. Doctora, esa fecha es solo para el grupo D, ¿no? Para el grupo C. El grupo C el lunes y martes de la semana que viene. Entonces el final Solo tiene lunes. sábado. El final va a ser viernes y sábado. Viernes para voluntarios. Voluntarios y capaz yo mencioné algunos, porque después la otra vez me la hicieron y vinieron 4 de voluntarios. Vinieron 7. Podía tomarle a 20. Todo se lo doy anotado, pero nada. Entonces lo que era para mañana pasa para Siguiente viernes. para el próximo miércoles. Pero clase tenemos hoy, tenemos el jueves y tenemos el sábado. El sábado, ¿qué examen hay? Hora. 7 de la noche. Pero es al final más el práctico. Así, dos exámenes. Final práctico y final. O sea, primero final teórico y después final práctico. ¿A las 10 están libres? Yo creo que sí, doctora. Yo solo puedo hasta las 11:30, ¿no? A no ser que les dé el viernes, no va a venir nadie, si el sábado hay semana. Tenemos efecto. Final y efecto. Mira, yo no tengo problema, yo puedo darle la clase. El tema es que si se van sin antibióticos, a mí me van a pagar igual. ¿No ves? ¿Quién pierde? Adivine buen adivinador. O sea, Y el lunes en el horario que se tocaría es que todos tengamos las dos. no, el lunes ya hay examen. No, está bien, está. En el final entra antibiótico hasta donde yo avance. Antibiótico es el 60% de la medicación en un hospital. El otro 30% son analgésicos antiinflamatorios. Lo demás es medicina interna. ¿Está bien? Mejor echémosle a la base. Mejor echémosle a la base. O sea que mañana no hay examen. Y el sábado, horario oportunidad. Igual van entrando lo que puedan y no todos la harán a la misma hora. Entonces, mira, aquí mismo, ya, vamos con algunos intracelulares como treponema, sífilis, borrelia y leptospira. Tenemos actividad. O sea que, ¿cómo es el espectro en las penis naturales? Gran positivo, fantástico. El estafilococo, bastante resistente. Coco y bacilo gran positivo, 100 puntos. Coco gran negativo, solo meningococo, gonococo, moraxella. Y algunos intracelulares, como treponema, borrelia, leptospira. Esta no se la voy a preguntar. Ahí están las dosis, está en la guía también. Esa dosis está bastante buena. En infección leve de 1 a 4 millones cada 6 horas. Pero si la infección es meningia, 2 millones cada 4 horas. ¿Ya? Fíjense que aquí es cada 4 horas. Meningitis cada 4 horas. Dosis alta, infecciones graves, lactantes y recién nacidos, no voy a entrar en tanto detalle. Prefiero que me sepan su espectro, su mecanismo, para qué bacterias. Cuando quieran la dosis la pongan. Pero sepan qué es lo que ustedes van a administrar. Ya. Resulta que nuestro paciente, voy a dejar ahí, vamos a descansar 10 minutos. Voy a comprar un vamos a